Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, viñetas y esas cosas maravillosas a la que llaman noveno arte. ¿Cómo estás, César? Otra vez aquí picando en la mina de los cómics. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho más cómodo y a gusto de lo que estaría si estuviese picando de verdad en una mina. ¿Dónde va a parar? La mina de los cómics. ¿Dónde va a parar? Pero sí, efectivamente, seguimos extrayendo valor de la lectura, buscando cómics en diferentes editoriales, de diferentes autores, con diferentes estilos. Y hoy traemos una obra fuera de los cánones en los que solemos movernos. Sí, eso es cierto. Traemos una obra de un autor español, publicada originalmente en una revista francesa y editada... Para variar. ¿Cómo? Que para variar. Para variar. Está en sí. España. Y editada, recopilada en España. Estamos hablando vamos a hablar de Ajuste de Cuentos, de Rubén del Rincón, que, como decía, es una recopilación de una serie de historias cortas que él fue publicando a lo largo de los años. La mayor parte de ellas él es el dibujante, en algunas también es el guionista, y en algunas luego el color pues también va cambiando. En algunos lo hace él, en la mayoría no. Son historias cortas que él publicó en la revista Spirou a lo largo de unos cuantos años, y que ahora con más o menos esta idea de que son cuentos recopilados y de que tienen la mayoría de ellos cierto tinte histórico, ¿no? O de... Sí. Sí, no. Episodios de nuestro pasado, más o menos. El 80% del cómic son pequeños resúmenes de momentos concretos históricos, ¿no? O sea, en algunos casos son como episodios conocidos de la historia, en otros casos están más ambientados en una época y son pues más leyendas o historias algo más originales, ¿no? Hay un poco de las dos cosas, pero más o menos combinan o tienen en común esa cuestión. Y bueno, cuéntanos, Rubén, ¿qué te ha parecido? A ver, el problema es que cuando comentas algo así es un poco difícil, porque no es un cómic que te está contando una historia, es una recopilación de cosas a lo largo de los años que algunas te pueden parecer más interesantes que otras. Entonces, hay algunas que son graciosas, están bien, hay algunas que te tocan un poco así, son un poco más actuales, ¿no? Particularmente la última, ¿no? Que habla sobre la naturaleza y tal. Uh-huh. Hay otras que son, pues, no sé, hay una sobre la Quinta República Francesa que fue como para mí, pues muy bien, muchas gracias, pero me podía haber ahorrado el viaje, ¿me entiendes? Uh-huh. Que estoy seguro que para un público francés tiene mucho más sentido. Pero para un público español, pues bueno, pues sí. Pues, sobre todo, quizás, ya mezclando mis gustos personales o mis actitudes políticas personales, ensalta ciertos personajes históricos que no creo que sean muy de ensalzar, ¿no? Pero bueno, eso es ya cada uno como le interese. Claro, ahí hay dos factores importantes a tener en cuenta. El primero es que son historias para todos los públicos. O sea, no, sí, eso sí, no hay restricción de edad. Están pensadas para que un adolescente se las pueda leer. Y creo que en ese sentido hay muchas que tienen un tinte muy educativo, ¿no? Por ejemplo, la de la Quinta República. Hay otras sobre el Holocausto. Hay varias, pues hay otras sobre... Waterloo, hay otra, Waterloo. Por ejemplo. Hay unas cuantas que se nota mucho que tienen esta cosa de intentar ser un poco la lección de historia que toca, pero contada de una manera más amena en un cómic, ¿no? Sí. Con resultados diversos, ¿no? Por ejemplo, a mí
personalmente la de la Shoah, vamos, y la del Holocausto, me resultó muy poco dinámica, muy densa, muy cuadriculada, ¿no? De la manera de Sí, a mí contarlo. también. La de la Quinta República, pues tiene esa cosa oficialista, vamos a decir, ¿no? De que te está Muy contando oficialista. la historia de la Quinta República desde la perspectiva de qué buena es la Quinta República, ¿no? Y además, digamos, deja así como caer y qué mala era la cuarta, ¿no? No lo dice explícitamente, pero que te deja ahí como... Y además, qué buena la Quinta República y pasando muy por encima y con pies de intentar pasar de lado toda la problemática que había a la vez con la Quinta República, ¿no? Sí, sí. No haciendo ninguna mención... Con respecto a las colonias. No haciendo ninguna mención a que Charles de Gaulle pudiese dar un autogolpe para implantar la Quinta República ni nada por el estilo. Sí, No, claro. o sea, tiene esas cosas o sea, son en general historias contadas, sobre todo estas que son más episodios clave de la historia, ¿no? Sí, y también hay una que es sobre la Pepa. Hay una sobre la Pepa. ¿Ves? Pero esa está más interesante, porque, bueno, te da un punto de vista fresco, no es una cosa muy cuadriculada. Como está hecho, sí. Que es un poco más graciosa como está escrita, sí. Un poco más alegre. Sí, es más divertida. Yo he notado mucho, porque me he ido fijando al final del cómic, hay un índice, ¿no? En el que puedes ir viendo quiénes son guionistas y coloristas que acompañan a Rubén del Rincón en las obras, y se nota mucho, hay 2 o 3 guionistas que se repiten con frecuencia, y se nota mucho el estilo. O sea, es fácil ver, ok, esta obra la ha guionizado él mismo, ¿no? A mí las que ha guionizado él mismo me han gustado todas, la verdad. Hay algún guionista que me resulta eso un poco más sobrio, denso, cuadriculado, ¿no? menos divertido. Hay una que es que no tiene nada de histórico, que es sobre de cómo adoptar un perro. Esa es muy buena. Es personal de suya, que esa está bien. Luego tiene una historia que es una especie de cuento de Navidad, que también es curiosa. Tiene... Sí. Pero que sea graciosa y tal. Hay una que es como tipo más mitológica, ¿no? O más leyenda, ambientada en América en la época de... pues en el siglo XVI o siglo XVII, ¿no? Y es... Hay una... eso sí, es muy céntrico francés. O sea, la mayoría... son todo, porque hay una que es de cómo se crea el primer imperio francés. Sí, Carlomagno, ¿no? No, la anterior a Carlomagno. No me acuerdo ahora cómo se llama. Es de la época de los galos, cuando ya ha caído y se reparten No me acuerdo ahora cómo se llama. Yo esto me lo leí hace tiempo y no tengo el cómic delante para mirarlo. Pero sí, hay eso y hay hay un par de cosas más, pero yo diría que es como el 80% de las historias son de origen o alrededor de algo francés. Pero es eso. Luego el dibujo pues es muy Asterix y Obelix. Es un dibujo muy francés, ¿no? Muy francés en un dibujo que lo asumes tú cuando lo ves, sobre todo que va a ser algo cómico, ¿no? Pues un dibujo muy, pues eso, de Asterix Obelix o de... Eso es, no solo es un dibujo francés, es un dibujo muy heredero de Uderzo, ¿no? Sí, muy heredero de ese estilo, en la manera, ¿no? de construir las siluetas de los personajes, de desarrollar la acción, es claro. Muy Uderzo. Sí, pues eso me recuerda mucho, pues eso, a Spirou, al Marsupilami o a Uderzo y tal, ¿no? Unos personajes redondeados en sus caras, en sus cuerpos. Claro, lo que pasa es que lo ves automáticamente, das por hecho que va a ser algo gracioso porque estás acostumbrado a que ese tipo de dibujo vaya acompañado de una historia graciosa. Pero que en este cómic no es así siempre. Sí, hay ambas cosas, ¿no? Hay historias más dramáticas, claro.
hay historias pues, más sobrias o más serias. Sí. Y hay historias bueno, pues, que tienen un punto más cómico, más divertido. A Hay veces ni unas tan que son muy siquiera es que breves, sean que solo cómicas, es que son es una animadas. tira. Hay una que solo que se llaman Zucronias o algo así, que solo son Sí, una viñeta, o sea, una página. una Y es página. algo cómico. Es una unas es como algo histórico, pero que no es real, que ha cambiado pues, sobre los dinosaurios o sobre cosas así, ¿no? Pero bueno, es el cómic, a ver, ¿cómo decirte? Como cómic, pues es difícil porque no es un cómic como tal, es una agrupación de pequeñas historias, ¿no? Y es como decir el libro, pues un libro de cuentos, pues hay algunos que te pueden gustar más y otros que te pueden gustar menos. Hay algunos que sí que me parece que están bien y otros que, bueno, como recopilación entera, pues me parece que está claro que el autor ha tenido sus motivos, pero que no le encuentro una... ¿Cómo decirlo? Bueno, yo creo que sí que hay un hilo conductor. Hay Aparte, un hilo conductor histórico, porque va avanzando, lo que sí que es temporalmente empieza, pues eso, en la prehistoria, los romanos, y va avanzando hasta el día de hoy, ¿no? Hasta ahora. Pero Pero como va dando esos saltos para mí en cuanto a cómico, no cómico, más propagandístico, bueno, no, o más histórico, menos histórico, es un poco, pues eso, un poco cajón desastre mm, en cuanto a, no la temática, que más o menos es eso, pero sí el cómo es la historia, ¿no? O eso, mm. el género, podemos decirlo. O sea, para mí, a mí el hecho de que sean historias independientes y que algunas estén más relacionadas que otras, no me parece que sea ningún inconveniente ni ningún problema. Me parece que sí que tiene sentido la recopilación. Lo que pasa es que es verdad que hay mucha disparidad en la calidad de los guiones, en mi opinión. O sea, por ejemplo, dos de las historias que hemos mencionado ya, la de Waterloo y la del Holocausto, tienen niveles de guión muy diferentes. Y la de Waterloo no es la mejor, para mí, No, ni no, de para las nada. mejores, pero está bastante mejor contada y tiene por lo menos una perspectiva original sobre un hecho histórico que te puedes leer en la Wikipedia o que te han explicado en el instituto No, o que porque puedes ver en encima, una película, ¿no? claro, encima está contada desde un punto de vista La de Waterloo está de alguien contada que desde... no es un narrándote los hechos, es alguien que te está contando la historia, ¿no? Claro, o sea, la de Waterloo está contada desde la perspectiva de un niño que está allí involucrado, digamos, en Sí, la guerra y va pues viéndolo desde su perspectiva, ¿no? Y sí. Sí. Sin embargo, la que dices tú, la del Holocausto, la de la Quinta República, es literalmente es lo más parecido una a que un profesor te exposición. explique la lección en Bueno, el literalmente colegio. la de la Quinta República es la profesora explicándole la lección a los alumnos sobre la Quinta República. Sí, Entonces, y luego eso, pues las pocas que guioniza él, yo creo que están bastante bien, especialmente, no sé si tú tienes una favorita, pero mi favorita es la última. sí, también es la última. Eso es una ventaja porque, aunque algunas no nos hayan gustado especialmente, te deja buen sabor de boca al final, Claro, ¿no? claro, claro. Pero porque es más personal, yo creo. Y es más personal no en cuanto a que sea su historia, sino que es algo que sale más de lo típico. Que encima cuenta una historia de un personaje que no es lo que te esperas, ¿no? Un personaje que puede ser histórico, pero que no es. No es, además, no es etnocéntrico a Europa, sino que intenta mirar algo distinto, ¿no? Y eso está bien. Y me parece que está bien escrito, y es tierna y te llega, porque además está contado desde el punto de vista de niños, entonces te llega más, ¿no? Esa es la del perro, yo creo que son las mejores. Ujú. Sí, puede ser, Yo creo puede que esas ser. son. Pero vuelvo a lo mismo, son las que parecen algo más personales, ¿no? Algo menos de voy a dar una clase Claro, sí, sí. de Eso, historia. y luego hay otras, estaba pensando ahora, pues hay una de las primeras es sobre Isaac Newton, ¿no? También Sí, está sí. bien. O sea, hay unas cuantas que por la manera de contarlas y porque la narración que él hace a través del dibujo es muy buena,
están bastante bien. Y dices, ostras, si el nivel fuese este, Y luego pues hay estaría una muy de bien. Charlie Hebdo que entiendo por qué la hizo y por qué la ha puesto, pero que no sé, que no me pega mucho con lo que hay alrededor, ¿no? Bueno, pero cronológicamente, pues es Tampoco algo que... cronológicamente estaba ahí, porque está metido entre dos cosas que no es exactamente. Sí, bueno. No sé exactamente por qué la. Bueno, entiendo por qué la ha puesto, porque. Si además creo que tiene lazos en Francia, no sé si vivirá en Francia, o a lo mejor vive en Francia. Y encima era gente que escribía como él para una revista, tiras satíricas y cómicas y no sé qué, pues me imagino que es pues lo de Charlie Hebdo fue un palo cojonudo, o sea, Ujú. un Sí, a momento muy ver, traumático. yo creo que está bien considerando que él en su momento escribió esas páginas o dibujó esas páginas, que lo incluya en la recopilación como algo que quiere que se recuerde, que no Claro, se sí, sí, sí. olvide que eso pasó y es la manera de Sí. mantener la historia sobre ese hecho que a lo mejor, porque al final la batalla de Waterloo se explica constantemente, pero hay muchos momentos históricos Sí. que quedan en Además, el... teniendo, teniendo en cuenta que estás publicado en Francia, me niego a creer que los niños franceses no les enseñan sobre la Quinta República o sobre Waterloo. Claro, sí, sí, por supuesto que les enseñan. Si se lo enseñan a los españoles, no lo van a Por enseñar eso. La a Quinta los República a lo mejor no tanto, pero Waterloo sí. Waterloo, sí. Quizás más que la Pepa, fíjate. Pero Pues bueno. sí, a ver, yo creo que, o sea, lo que podemos decir sobre esto es, como así a modo de conclusión, que el dibujo es muy bueno y lo cual, pues, yo no había leído, creo que no recuerdo haber leído nada más de Rubén del Rincón, pero esa calidad de dibujo me puedo acercar a cualquier obra suya y sé que voy a disfrutar la narración gráfica, que voy a disfrutar el dibujo. Em, y luego, pues lo que vemos es lo que pasa, en mi opinión, y lo que me pasa mucho con el cómic francés, que es que el nivel de los guiones, incluso a veces guiones de un mismo autor, varía muchísimo entre el momento en el que el autor realmente tiene una historia original que contar y el momento en el que está escribiendo un poco en piloto automático, ¿no? Sí, tengo que cobrar, pagar el fin de mes y pagar el alquiler. Claro, y ahí pues se nota mucho esa diferencia de nivel que con un Claro. dibujante, especialmente en este mercado, no se nota tanto en Francia, porque suele haber una calidad mínima bastante alta. Pues sí. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Esperemos que guste. La semana que viene volvemos a Estados Unidos con el último cómic publicado en España de Ed Brubaker y Sam Son Phillips. Phillips. Este Sí, sí. Night Fever se llama. La fiebre de noche. Nunca perdemos nada. ocasión de comentar algún cómic de Brubaker. De Brubaker, Cada 3 o 4 meses que hay alguno, ¿no? tiene que haber alguno. La culpa es mía, lo reconozco. Sí, La sí. culpa es mía. También vamos a decir lo que son un poquito prolíficos y que no será porque no escriben cosas. En efecto, en efecto. Pero bueno, nada más. Nos volvemos a escuchar, ver, leer en 2 semanas. Recordad que ahora también podéis veros en YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde se suben los audios. Ya podéis escucharnos en YouTube, no vernos. Bueno, vernos aparece el logo del programa. Pero eso no es vernos, claro. En el podcast en iVoox también aparece el logo del programa. Sube. No, pero vamos, que se ve en el YouTube. No es en una app aparte, es dentro de YouTube, porque ahora ya han hecho que puedas subir automáticamente desde YouTube. Puedas subir esto. Se sube automáticamente desde la RSS. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en 2 semanas. Pasarlo bien. Aprovechar los carnavales y esas cosas. Venga, nos vemos. Hasta pronto.